Muy buenas tardes. Para los que estamos en este lugar, la Iglesia Evangélica Jesús es mi Rey, y para aquellos que se están conectando, bienvenidos. Vamos a predicar la palabra. Y hay un título muy especial hoy. El título hoy es Anunciamos a Jesucristo. Amén. Qué bueno que todavía podemos anunciar a Jesucristo. Hay que seguir anunciando al dador de la vida, al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y la palabra está en 1 Corintios, capítulo 1. Bienvenidos a todos los que están conectándose. Dios les bendiga. Que podamos hoy tener una predicación, pero totalmente del Señor. No con sabiduría humana, porque nosotros no tenemos, por más que quisiéramos, tenemos algo que el Espíritu Santo nos ha traído, pero que sea siempre dirigida por el Espíritu Santo para que nosotros, esa palabra pueda llegar y esa palabra quebrante todo aquel que nunca ha sido quebrantado por la palabra. Así que, bienvenidos a todos. Hoy es un día especial. Saludo a todas las madres que están escuchando, que están mirando, donde llegue esta señal. Dios nos da vida a través de nuestra madre. Pero es Dios que da vida. Bien, 1 Corintios, capítulo 1, y vamos a leer desde el 18, versículo 18 en adelante. Ya lo tienen, nos ponemos de pie, aquellos que van a seguir la palabra, y la vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Vamos a orar. Acompáñenme en la iglesia, y aquella persona que está y que conoce algo de Dios puede orar junto con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias por un día más en que podamos declarar su palabra, Dios mío. Pero que no sea con nuestra sabiduría, sino con su santo, santo, santo Espíritu. Dios mío, que esta palabra que hemos comenzado a leer, a escuchar, a escudriñar, la podamos entender con la obra de Dios, con la obra del Espíritu Santo, y que la podamos guardar para ponerla por obra. Padre, el Señor reprenda todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, esta palabra seguramente no va a regresar a usted vacía, sino que va a dar fruto para salvación a todo aquel que la escuche y le crea al Dios que vive. Padre, quedamos en tus manos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, toma asiento. El título le digo de vuelta: anunciamos a Jesucristo. Qué lindo poder anunciar a Jesucristo todavía. En las calles, en las esquinas, en nuestro hogar, con nuestro vecino, ahí a través de un paredón, a través de un alambrado, a través de lo que sea. Pero qué bueno anunciar a esos amigos que a veces no nos vemos por ahí, pero cuando nos encontramos hemos cambiado. Nosotros ahora somos hijos de Dios, capaz que ellos también o no. Por eso nosotros debemos anunciar a Jesucristo, que es el creador de toda vida, es el único Salvador. Pero vamos a leer. Bien, ya leímos que dice que la palabra de la cruz es locura, es verdad, para los que se pierden. Después podemos aclarar un poquito quiénes son los que se pierden, para que usted entienda. Pero a los que se salvan, y eso también, a los que se salvan, a nosotros es el poder de Dios, es el poder de Dios. Los que se salvan es por el poder de Dios. Amén. Y aquellos que se están perdiendo, hay un poder de Dios que deben conocer para salvarse. Amén. Pues está escrito en la palabra de Dios: destruiré la sabiduría de los sabios del mundo, ¿no? Aquellos que tienen mucha sabiduría son muy inteligentes, pero Él las va a destruir, porque Él es sobre todo eso.
Dice, y desecharé el entendimiento de los entendidos, que son aquellos entendidos que hay. Pero digamos esto, sí Dios, pero nadie dice que no son inteligentes, que no son sabios. Han inventado muchas cosas y muchas veces fue la intervención divina de Dios para que entendieran. Amén. 20, el versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, esa es la verdad. Él si quiere enloquece eso, porque es mucho más que eso. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Es verdad, nadie puede conocer a Dios en esa sabiduría humana. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mire, por aquellos que han predicado, y para cómo era locura, como decíamos al principio, pero han creído, y eso es importante, agradecer a los creyentes, porque han creído esa predicación. Por eso no debemos callar. Hermanos, usted no debe callar en su casa, en su lugar, donde trabaje, donde se mueva, con problemas, sin problemas. Usted tiene que declarar a Jesucristo. Vamos a leer el 22. Porque los judíos piden señales. Miren, los judíos piden señales todavía. Esto es actual, Esto es una noticia fresca. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Miren qué bueno esto. El mundo por ahí pide sabiduría. Dicen los judíos en el pueblo. Pero mire ahora, acá vamos a ver tres cosas. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezaremos, para ellos tropezaremos. Ese es otro grupo o otro pueblo. Tropezaremos. Y para los gentiles, locura, otro pueblo. No está hablando de los hijos de Dios o de la iglesia. Porque nosotros, dice, predicamos que era Cristo crucificado. Y ahí están los tres grupos, ¿no? También identificados. Los judíos tropezaremos porque nosotros creemos en Cristo y no creen ellos. Y están los otros que dicen que es locura lo que nosotros predicamos. Que hay salvación, que hay perdición, que hay alguien que murió y resucitó. A ese estamos predicando nosotros. Más para los llamados, bien, esa es la iglesia también. Así judíos como griegos, ahí entran los judíos también, porque muchos han sido llamados siendo judíos. O sea, no todos los judíos que rechazan al Señor Jesucristo, todos lo rechazan, ¿no? Hay judíos que no, por eso acá lo aclara la palabra, ¿no? Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder, porque Dios lo hace. Aún aquel pueblo que fue primeramente elegido por Dios, es el que le ha dado la espalda en este último tiempo. Ha sido tropezadero, claro. Pero así todo hay muchos judíos que conocen a Cristo, son hijos de Dios. Entraron al grupo de la iglesia, son parte de la iglesia, el pueblo de Cristo, ganando la cruz del Calvario por la sangre preciosa derramada en Cristo Jesús. Porque, el 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Mire, si hay algo insensato de Dios, ¿no? Porque también habría que aclarar esto. Lo insensato de Dios, aunque sea insensato, que no lo hay, es más que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es mucho más. Mire cómo pone la palabra del Espíritu Santo, ¿no? A través del apóstol acá. Aún si fuera débil, aún si fuera insensato lo de Dios, es mucho más que el hombre, que la sabiduría del hombre. El 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Mire usted. Valore usted lo que tiene, la vocación que tiene, ser hijo de Dios, de ese Dios altísimo. Que no hay otro Dios, es el único, no hay. Entonces mire hermano, vuestra
vocación. Y ahora miren lo que va a aclarar a cada palabra. Que no soy mucho sabio según la carne, aún la iglesia. En la iglesia usted no es muy sabio. No hay mucho que sean sabios. Es para nosotros, sí, es para nosotros. Porque dice, mira hermano, vuestra vocación, que no soy mucho sabio según la carne. Según la carne. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No hay. No hay en la iglesia muchos poderosos, ni muchos sabios, según la carne. Sino que lo necio del mundo, miren qué importante que es esto para nosotros, que lo necio del mundo escogió Dios, lo eligió para avergonzar a los sabios, esos sabios del mundo, que nadie dice que no eran sabios. Muchos inventaron hasta la pólvora, inventaron muchas cosas. Pero mire cómo nos quiere poner Dios, ¿no? A eso necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Porque mire, la iglesia se constituye de muchas personas, muy simples, muy humildes. Algunos ni saben leer, no saben escribir, pero son espirituales, conocedores y tienen a Cristo en su corazón y son salvos. Eso es importante entonces saber. A eso eligió Dios, los trajo a nosotros mismos. Nosotros a veces, sin mucho estudio, podemos entender la palabra a través del Espíritu Santo. Entonces lo necio escogió Dios. Y lo vil del mundo, miren también, el 28, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios. Aquellos que fueron menospreciados, aún en sus familias menospreciados, en una sociedad menospreciados, en un trabajo menospreciado, menoscabado, discriminado. ¿Por qué? Pero hay alguien que los elige para que prediquen a Jesucristo. Y ellos entienden. Para avergonzar a aquellos que se creen muy sabios. O que son sabios, inteligentes. Entonces miren, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. A lo mejor no era muy entendido. Miren, los apóstoles de Jesús. El que no era pescador estaba sentado mirando cómo pasaba la vida, o eran, digamos, se apropiaban del dinero de otros. Miren, ¿en qué categoría estaban? Estaban menospreciados, eran quizás ladrones, sin embargo Dios los escogió para ser los 12 apóstoles de Jesús. Y a través de ellos ha llegado la palabra hasta nosotros. Guiados, por supuesto, por el Espíritu Santo. Y cuando predicaban ellos, la demás gente quedaba admirada. ¿Cómo predican así si yo no conozco? ¿Cómo este tiene esa sabiduría y habla de las cosas espirituales? Por eso Dios los eligió. A nosotros como iglesia también. La iglesia, ya les digo, se compone de muchas personas muy humildes, sin instrucción quizás, a lo mejor con una poca inteligencia natural, pero no esa inteligencia de Dios que después vino para él, para predicar a Jesucristo. Miren, entonces eso escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, que nadie sea más que nadie. Nadie es más que nadie, solo Jesucristo. Él nada más. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Mire qué lindo. Por Él, por el Señor Jesucristo, estamos predicando, estamos siendo salvos. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos el ejército de Dios acá en la tierra. Qué privilegio, ¿verdad? Y nosotros no logramos nada, pero anunciamos a Jesucristo. Entonces, por Él estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios, mire, sabiduría. Nosotros podemos entender un poco la palabra ahora, y podemos predicarla, anunciarla a los que no la conocen. Y a lo mejor esa persona está en un lugar de prestigio, porque ha sido inteligente, porque tiene estudio,
Pero nosotros le predicamos la salvación, que es lo más valioso que pueda tener el ser humano. Y eso nos encargó a nosotros, que anunciemos a Jesucristo. Ay, qué bueno, ay, me tienes un llamado, para que usted pueda entender, que nosotros podamos entender quién es Jesucristo para nosotros. Por eso lo anunciamos. Entonces, el cual lo ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, ya nos justificó. Nosotros estamos justificados, ya no nos perdemos. A no ser que usted peque de vuelta. Pero si no, usted ya está justificado. Amén. Usted ya se está ganando el cielo a través de Jesucristo. ¿Qué hizo usted? No hizo nada. Solo creyó, solo anuncia a Jesucristo. Santificación. Santificado, está apartado para Él. Usted ha sido apartado. Usted fue el Espíritu Santo y lo trajo. O usted no quería quizás. En su incredulidad, en su humildad como inteligencia, usted no quería venir. No quería conocer a Cristo, no quería ser hijo de Dios, no quería venir, congregarse. Pero eso hizo el Espíritu Santo. Usted ya está justificado por la fe, dice la palabra. ¿Qué más? Santificado, apartado para Él y redención. Usted ha sido rescatado a través de la sangre preciosa de Jesús. Jesucristo pagó un precio muy alto por usted. Jesucristo pagó un precio muy alto por usted. Lo hizo por mí también. El precio más caro. No pagó con oro, ni plata, ni fama. La pagó con su sangre. Amén. Mire qué interesante esto para nosotros. ¿Cómo no vamos a anunciar a Jesucristo crucificado? Y después se va a ampliar esto. Nosotros tenemos que anunciar a Cristo que murió en la cruz y que pagó los pecados de toda la humanidad. De todo, desde Adán para acá. Bien, para que como está escrito, estoy leyendo el 31, el que se gloríese en el Señor. Entonces sí, nos gloriamos en Él. Él es todo para nosotros, Él es el único. Yo no soy nada, pero Él es todo para mí. ¿Cómo nos vamos a gloriar en Él? Si hay alguien que se gloríe, bueno, aparte de eso, hay muchas personas que se glorían en ellos. Yo soy esto, yo soy el otro, todo. No. En el mundo sí. No lo hagamos en la iglesia. Por eso dice, lo último dice, si se gloríe, pero gloríese en Jesucristo. Él es el único. Por Él estoy salvo. Por Él puedo llevar la palabra, puedo llevar la salvación, puedo orar por un enfermo. Puedo llevar las buenas nuevas. Pero la gloria es de Cristo. Amén. Gloria de Cristo. Y ahí mismo, seguimos en el capítulo 2. Miren que está bueno hoy, ¿no? Ahí mismo que tenemos que buscar más. 1 Corintios capítulo 2, el verso 1, vamos a ir hasta el 5 para los que están anotando. Bien, aquellos que están escuchando a través de las redes sociales, donde llegue esta señal, ¿no? Donde llegue, que pueda escuchar hasta el final. Porque que hoy podamos anunciar a Cristo como nuestro Señor y Salvador es un privilegio para nosotros que lo anunciamos y para aquellos que pueden escuchar y creer. Como decíamos lo que leímos hace un rato, creer. Tenemos que creer. Vamos a leer entonces 1 Corintios capítulo 2, ahí el 1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros, esto está hablando del apóstol Pablo, ¿no? Para anunciaros el testimonio de Dios, y saben que el testimonio de Dios es Jesucristo. Él es el Salvador, ese es el testimonio. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, claro, porque era un hombre común. Un hombre incluso, y después lo dice, que perseguía a la iglesia, que no quería saber nada de Jesucristo. Medio que se parece como a nosotros, ¿no? Que no queríamos saber nada de Jesucristo. Pero alguien nos anunció a Jesucristo. Amén. Por eso debemos anunciar a Jesucristo. Entonces, miren, el apóstol Pablo dice, y se confiesa acá, dice, no fui con excelencia de palabras, ninguna palabra extraordinaria o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¡Ay, qué bueno! Lo único que tenemos que hacer nosotros es anunciar a Jesucristo y que Él murió en la cruz y resucitó para darnos vida. Eso debemos anunciar. No vaya con palabras muy rebuscadas, no. Que el Espíritu Santo lo guíe.
para anunciar la palabra, y siempre con temor, no con sabiduría humana. Por eso nosotros cuando predicamos, anunciamos a Jesús, no creemos nuestra sabiduría, no, que sea la sabiduría de Dios, la palabra, la palabra. Ahí está la sabiduría de Dios. Podemos tener esta querida, ¿no? ¿Cómo nos fortalece esto? ¿Cómo nos alimenta esto? ¿Cómo nos da fe? Entonces, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo. Usted también tiene que hacer esto. Usted tiene que entender lo de Jesucristo. ¿A qué vino Jesús? No vino a que seamos ricos, que tengamos toda la riqueza, toda la fama, todo. No. Vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Y a este tenemos que ser crucificados, que él tuvo que ir a la cruz, a morir en la cruz, a padecer en la cruz, pero a resucitar también. Y miren, sigue el apóstol, dice, y estuvo entre vosotros con debilidad, miren, con debilidad, claro. Y mucho temor y temblor. Porque cuando nosotros predicamos, cuando nosotros anunciamos a Jesús, anunciamos a Dios, las cosas grandes de Dios, es con temor. Para que nos escuchen. Ojalá escuchen, ojalá se vuelvan del mundo, salgan de ahí, de los vicios, de las ataduras de Satanás y hierro, y se vuelvan y crean que Jesús murió en la cruz. Allá hay cruz, a Dios crucificado en la cruz. Pero allá que lo resucitó. Amén. Por eso vive y vive en nosotros. Eso tenemos que anunciar. Pero él dice, estuvo entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, no fue con sabiduría humana. Aunque usted diga, bueno, yo también tengo que ir a anunciar a Jesucristo, ¿y cómo hago? Yo no sé hablar. No crea que es con eso, no. Es con el Espíritu Santo. Él le va a dar la palabra. Él le va a dar la oportunidad de que convenza a una persona de que hay un Dios que de verdad murió en la cruz y resucitó al Señor Jesucristo. Entonces, no lo hizo por eso, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Ahí está. Porque Dios tiene poder, el Espíritu Santo tiene poder para convencer a la persona. Y a veces, es verdad, nosotros anunciamos a Jesucristo y no todos lo reciben. Porque ¿cuál es el anuncio de Jesucristo? De que murió en la cruz y resucitó. Es anunciar la salvación del ser humano. Jesucristo vino a eso, después lo vamos a leer, pero Él vino a eso. Vino a buscar lo que estaba perdido. Él también puede venir a sanar su alma, a sanar todos los problemas que ha tenido durante toda su vida, a lo mejor de joven, de niño, de grande, de adulto. Pero Él vino a buscar lo que estaba perdido, su alma estaba perdida, para una eternidad sin Dios. Sin embargo, Él nos trajo a su salvación, a una vida eterna. Esa es la salvación que nosotros debemos tener. Por eso para algunos es locura, para los que se pierden, porque no tienen a Jesús, pero nosotros debemos anunciarlo con el poder del Espíritu Santo. Ahí tenemos que anunciarlo. Y el 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Miren qué lindo. No en una predicación de un ser humano, sino del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo le trae a usted. Y el poder de Dios. Por eso Jesucristo puede salvar. Porque tiene poder, porque es Dios. Y Él murió y resucitó para eso. Bien, vamos a ir ahora. Hebreos capítulo 3. Así que bien es importante que nosotros podamos anunciar a Jesucristo. Hebreos capítulo 3 le dice así. Vamos a leer a partir del 12, versículo 12. Y vamos a ir hasta 15, creo. Sí. Hebreos capítulo 3. Ahora que lindo que has anunciado a Jesucristo. Así que no se calle cuando tenga oportunidad. Y si hay una persona que está escuchando que no tiene a Jesucristo como su Salvador, mire,
A usted le pueden decir muchas cosas que a usted lo puede salvar. Dinero, riquezas, posesiones, fama, lo que usted quiera. Pero eso no lo va a salvar. El único que lo puede salvar es aquel que vino a buscar los que estaban perdidos. A nosotros, la humanidad, el alma nuestra, a salvar a través de una oración. Yo después al final voy a hacer una oración para que aquella persona que quiere ser salva para siempre a través de Jesucristo pueda recibirlo. Vamos a leer entonces el versículo 12, dice: mirad, hermanos, mire, hermano, le digo yo a usted, mire, hermano, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hay un Dios que vive. Amén. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es un Dios que vive por los siglos de los siglos. Antes de que se formara el hombre, antes de que se formaran las estrellas, los cielos, la tierra, Dios era. El que era, el que es y el que ha de venir, ese es el Dios eterno, el Dios vivo. Entonces, ahora que nosotros, que nos ha sido anunciada la salvación a través de Jesucristo, y estamos salvos, el apóstol nos dice: miren, hermano, que no haya ninguno de vosotros corazón malo. Miren, aquel que ya no cree, teniendo la salvación, tiene un corazón malo, pero por culpa de la incredulidad. O sea, no podemos fallar en eso nosotros a alguien que se jugó por nosotros, que dio su vida, su cuerpo, para ser salvo en este tiempo. A lo mejor nosotros tuvimos muchos años sin Cristo, sin salvación, pero vino un día y nos salvó. Ese día no podemos volver para atrás. Por eso no tenemos que tener un corazón malo de incredulidad. Miren cómo explica la palabra. La incredulidad, un corazón malo, desagradecido, no reconociendo el sacrificio de Jesús, para apartarse del Dios vivo. Esto es muy importante que sea, tener en cuenta que es un Dios que vive. Jesucristo resucitó, vive. Antes, miren, antes de eso, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque el que lo va a engañar a través del pecado es un personaje que a veces él no quiere que ni lo nombre para que no crean que existe, pero Satanás el diablo existió desde acá, desde la guerra, acá, la rebeldía que tuvo en los cielos antes de que se formara el hombre en un momento de la eternidad allá arriba. Pero fue derribado, está vencido, y vencido la cruz para nosotros. Miren qué importante que es esto. El engaño del pecado puede hacer que usted se aleje teniendo la salvación, volviendo a la incredulidad, porque somos hechos participantes de Cristo. Nosotros participamos de lo, porque muchas veces padecemos cosas y vemos lo que padeció Jesucristo y no es nada al lado de lo que padeció Cristo. Entonces esto es importante también para nosotros para saberlo, porque somos hechos participantes de Cristo. Con tal, y ahora sí la palabra, ¿no?, del apóstol, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Se acuerdan cuando recibió a Jesús? ¡Uy! ¡Qué lindo, qué bueno! Pero después, ¿qué pasó? Entonces usted tiene que estar atento a esto. No deje de anunciar a Jesucristo como Salvador, el único que tiene la vida, el único que justifica, el único que lo aparta del mal, el único que lo rescató de las tinieblas y lo trajo a la luz admirable de Cristo. Eso tenemos que entender. Entonces, mire, tenga cuidado, que por algo lo dice la palabra, que tenemos que tener cuidado. Y cuando dice hermano, lo dice a la iglesia. Así que qué bueno que sigamos anunciando a Jesucristo. 15. Entre tanto que se dice,
si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y ahora vamos a explicar eso, pero miren, no endurezca vuestro corazón cuando es predicada la palabra. Eso quiere decir cuando es anunciada la palabra, cuando alguien le lee la palabra, cuando usted escucha la palabra. Usted no tiene que endurecer su corazón, porque puede ser que lo endurezca cuando algo le puede a usted redarguir ahí. Usted tiene que escuchar y decir, bueno, eso me está pasando a mí, yo no quiero pasar eso. Entonces miren qué importante que es lo que leímos recién. Si oyeres hoy su voz, la palabra de Dios, la predicación o lo que sea de alguien que lo está aconsejando con la palabra, no endurezcáis vuestros corazones. Y ahora pone el ejemplo como en la provocación. La provocación es cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y algunos se volvieron para atrás y no creyeron, no le creyeron a Dios y los había sacado de la esclavitud de 430 años, que ya estaba profetizado por Dios, pero que se cumplió. Pero vino, Él mandó a Moisés para libertarlos. Pero se volvieron atrás. Y eso tuvieron que andar, bueno, acá vamos a leer ahora. Mira el 16. ¿Puedo leer hasta dónde? A ver. Hasta aquí dice, pero mira el 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Quiénes fueron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto? Eso es lo que le estaba diciendo, ¿no? Por mano de Moisés. Y anduvieron 40 años hasta que esa generación pecadora, por eso dice, no vaya usted a pecar de vuelta. No tenga un corazón malo, desagradecido, para volverse para atrás. Entonces, qué importante que nosotros podamos escuchar, no endurezca su corazón, no lo endurezca, porque puede pasar. Entonces, ahí nos da el ejemplo de que ellos no fueron perdonados. Y esa generación tuvo que dar vuelta en el desierto 40 años hasta que murieron y se perdieron. No es que se salvaron, ahí están las dos cosas. ¿Se salvaron? No. Sí, los más pobres, la otra generación, que fueron los que llegaron a la tierra prometida, esa tierra donde hoy estaba atajado tanta, y es tierra de Dios, y Dios se la dio a ellos. Muy claro esto, muy claro para nosotros. Pero qué importante que nosotros no nos volvamos para atrás. Vamos a ver ahora, 1 Timoteo, capítulo 1, 1 Timoteo. ¿Cuántos están entendiendo que nosotros debemos anunciar estas cosas? 1 Timoteo, vamos para atrás. Y vamos a leer capítulo 1, desde el 12. Y nuevamente el apóstol Pablo nos habla de nosotros, pero es el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. O sea que es Dios quien nos está hablando a nosotros. El 12 dice, lo tiene, 1 Timoteo capítulo 1, 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Mire, yo creo que casi todos nosotros, los hijos de Dios, podemos decir eso. Le damos gracias a Jesús que nos fortaleció en cuanto tuvimos tan mal y Él nos socorrió. Y alguien nos anunció a ese Salvador tan grande, que nos socorrió. Y acá Él explica, dice, porque me tuvo por fiel. Gloria a Dios. Ahora, Dios nos tiene a nosotros por fieles, que no volvamos para atrás, como decía recién la palabra, que no vuelva al pecado. Entonces me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, en la salvación de Dios, en un propósito de Dios. Todos tenemos un propósito, todos debemos anunciar a Jesucristo, no nos debemos callar, cada uno en su lugar. Si le toca predicar, bueno, predique. Si le toca anunciar en su familia, en su trabajo, usted lo tiene que hacer. Es el tiempo de anunciarlo, más que nunca, por todo lo que se viene. Acuérdese,
Entonces, poniéndome en el ministerio, y mire ahora, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mire lo que era el apóstol Pablo. ¿Y acaso nosotros no éramos algo parecido? ¿No queríamos saber nada de Dios? ¿No queríamos saber nada de Jesucristo? ¿De la palabra de Dios? Y Él también lo reconoce acá. Por eso nosotros debemos anunciar a Jesucristo, porque a lo mejor hay muchas personas en el mundo que hoy reniegan de Jesucristo, reniegan de la palabra, reniegan de la salvación, pero que puede llegar un día como llegó el apóstol Pablo, como llegamos nosotros. Entonces, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Así nos pasó a nosotros, por ser incrédulos, por ser ignorantes. Entonces, no nos podemos callar, iglesia, nosotros tenemos que anunciar a Jesucristo. Y a Jesucristo crucificado. Gloria a Dios. Y después vamos a agregarle lo que vale, ¿no? 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Mire, fue más abundante. Con nosotros también fue mucho más abundante el perdón de Dios que todas las cosas malas que podíamos estar haciendo nosotros. Eso debemos anunciar en Jesucristo, que Él perdona, que Él ama, que Él salva, que Él rescata, que Él es un Dios que ama de verdad, pero también es un Dios grande y que cumple lo que promete. Los que se salvan, y los que no se salvan, no se van a salvar. Por eso la palabra hoy también nos dice que no volvamos para atrás, que no tengamos esa incredulidad, que no tengamos ese corazón malo. Pase lo que pase. 15. ¿Hasta dónde vamos? Hasta 17. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Todos debemos recibir esta. Por eso es bueno anunciar a Jesucristo. Porque todos tienen que recibir esta palabra. Donde va usted. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Miren que lindo. Acá está la verdad de todo el Evangelio, ¿no? Jesucristo vino a salvar a los pecadores, desde Adán hasta acá, a todos los pecadores. Él vino a salvarlos de una eternidad sin Dios. Esa es la verdad. A usted se le tiene que quedar esto. ¿De qué me tengo que salvar? De una eternidad sin Dios. ¿Sabe lo que es eso? Contra todo aquello que promesa de Dios, ¿no? Una eternidad con Dios. Mire qué cambio, ¿no? Qué bueno que decir, yo voy a estar en una eternidad, pero con Dios. No sin Dios. No condenado para siempre. Entonces, palabra fiel y digna es esta, ¿no? Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. El primero de los gentiles, el primero de los que no eran del pueblo hebreo. Eso está anunciando Él, porque Él fue anunciado apóstol a los gentiles. Por eso dice, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primer pecador, que fue a anunciar la salvación a nosotros, a la iglesia, a los que no eran del pueblo de Abraham, a los judíos. Porque Él fue elegido por el Señor Jesucristo para anunciar a todos aquellos que no eran de Israel. Y ahí está la iglesia. Entonces, miren qué importante lo que dice el apóstol acá. Entonces, palabra fiel esta digna de ser recibida por todos. Miren 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia. Mire todo lo que hizo Dios, Jesucristo, con el apóstol, cuando no era apóstol, cuando era perseguidor de la fe de Jesucristo. Él perseguía a los que hablaban de Jesús. Mire qué ejemplo más grande para nosotros, ¿no? Para que podamos creer, y nosotros que no somos nada, podemos creer en eso. Así que miren,
Entonces, el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna, y ahí estamos nosotros. Todos los que han creído después del apóstol Pablo, que le predicó justamente a los gentiles. Entonces, qué importante que nosotros también hoy podamos anunciar a Jesucristo. ¿Cuántos van a anunciar a Jesucristo? No se callen, anuncia a Jesucristo. 17. Por tanto, escuchen, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. A Él toda la gloria. Si hay que se quiere gloriar, gloríese en Jesucristo, decía la palabra, ¿no es cierto? Es que es importante que tengamos. Vamos a leer lo último. ¿Cuántos van a anunciar a Jesucristo? No se distraiga, por favor. No se distraiga, ni distraiga. Porque es importante que nosotros, cuando anunciamos la palabra de Dios, tomemos en serio la palabra. Porque miren, yo ya lo he dicho y seguramente que va a pasar. Algún día no vamos a poder declarar la palabra. Por eso es importante que hoy la podamos escuchar. Recuerde usted esto, y esto es verdad, estamos en el último tiempo. Son las últimas predicaciones. A lo mejor tenemos que estar todavía unos 10 años, no sé si llegaremos a 10 años. Decíamos el otro día acá en este mismo lugar. Pero son las últimas. No podemos callar y anunciar la salvación de Jesucristo. Y a un Cristo que murió en la cruz y resucitó. A ese tenemos que anunciar. No se anuncie usted. No se gloríe usted. Gloríese en Jesucristo. Vamos a ir a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Qué bueno que podamos predicarlo. La verdad que nosotros que anunciamos la palabra, usted dirá, pero yo no anuncio la palabra. No importa. Usted anunciará en su casa. Dios no va a poner a prueba ahí para que predique, para que no se calle. Anuncia a Jesucristo crucificado. Anuncia a los niños, a los más ancianos, a los que nunca escucharon, a los que no quieren. Porque a lo mejor le va a pasar lo que le pasó al apóstol Pablo, que no creía, que perseguía, lo persigue usted porque usted viene a la iglesia, porque viene a la congregación. Pero un día Jesucristo va a congregar a esa persona. Y es a través de Jesucristo, no es a través de usted. Por eso no nos debemos callar nosotros. Debemos anunciar la salvación de Jesucristo, que es lo más importante que tenemos. Romanos capítulo 14, verso 7 al 9. Vamos a terminar con el mensaje. Pero yo quiero seguir anunciando a Jesucristo. Y lo voy a hacer. Y usted tiene que ponerse también esa idea de, si usted es salvo, usted tiene que llevar esa salvación a alguien más. Y no vaya con sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu Santo, como decía la palabra. Vamos a leer el 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Ninguno vive para sí. ¿O usted cree que vive para siempre? Y listo, ya está. Y ninguno muere para sí. Usted no decide tampoco cuándo se muere. A lo mejor usted está diciendo, no, yo voy a vivir más de 100 años. Y usted no sabe cuándo se va a morir. Nadie vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, mire qué bueno esto, si vivimos para el Señor, vivimos. Eso tenemos que tener nosotros. Todo el que anuncia a Jesucristo sabe que si vive para el Señor, vive. O sea, no vive para usted, no vive para su riqueza, para su profesión, para sus deleites. No. Vive para Dios. Vive para Jesucristo. Y si morimos, ahora no tenga temor de morir estando en Cristo Jesús. Por eso es importante también que anuncie a Jesucristo. Para que aquellos que puedan morir hoy, que alguien le anuncie a Jesucristo. Porque acá mire, y si morimos, para el Señor morimos. Para Él, somos de Él, dependemos de Él, nos vamos con Él. Él nos prometió todas esas cosas y lo vimos el otro día con las promesas, las riquezas que tiene Dios. Porque Él es el que nos
salva, Él es el que murió y vive. Él nos hizo la promesa. Para Él vivimos y si morimos, para Él morimos. Así pues, sea que vivamos, ponga atención, o que muramos, del Señor somos. Eso tenemos que anunciar. Porque hay muchas personas que no son de Cristo y se van a morir y no van a ser de Él. ¿Puede entender esto usted? ¿Puede tomar en serio esto para anunciar a Jesucristo? Hay muchos que partieron hoy y no son de Cristo. Así como muchos partieron de Cristo, porque esto se cumple. Esto se cumple, quiera o no quiera. Esto se cumple que dice, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos de Él. Pero hay muchos que no son de Él. ¿Cómo lo vamos a anunciar a Jesucristo? Porque Cristo para esto murió y resucitó. Miren qué importante. Yo me quedaría aquí cortaría la predicación. Miren. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Para que seamos de Él y para que muchos corran y se salven. Pero ¿quién va a anunciar la salvación? Nadie levanta la mano. Nosotros tenemos que anunciar a Jesucristo. Y a Jesucristo crucificado. Y acá dice, y resucitó. Voy a ver de vuelta. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir. Para ser Señor. Así de los muertos, esos que ya murieron de Cristo Jesús, que están en los sepulcros y que están esperando la resurrección, porque ellos van a resucitar en el día final, que será verdad. Para eso, como de los que viven. Él es Dios, es Señor de los que han muerto y de los que viven, los que tenemos esperanza. Así que es importante que nosotros anunciemos a Jesucristo. Seguramente que hay alguna persona que hoy ha escuchado este mensaje que hemos anunciado a Jesucristo. Pero anunciamos a Jesucristo crucificado en la cruz, que murió de verdad en la cruz y que resucitó para darnos vida a nosotros. Seguramente que hay alguna persona que está escuchando que no ha recibido Cristo todavía esa salvación tan grande. Yo voy a hacer esa oración de perdón, de salvación. Y aquella persona, si hay un joven, si hay una joven, si hay un señor o una señora, un anciano, una anciana, que quiera recibir a Cristo. A lo mejor está acompañada, a lo mejor esa persona no puede hablar, pero hay una persona, un familiar, un amigo, que le puede transmitir esta palabra y esta oración de salvación. Nosotros podemos hacer eso. Así que yo voy a hacer esa oración y esa persona va a repetir después de mí. Y va a repetir así, y diga así: Señor Jesús, diga. Repita después de mí: Señor Jesús, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida, de mi alma. A través de su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Y ahora diga estas palabras, repita esto y diga: Señor Jesús, su sangre, perdón, no, acepto eso, acepto el perdón de todos mis pecados. Y ahora diga así: Señor Jesús, su sangre limpió mis pecados. Si usted hizo esta oración, a partir de ahora, usted es hija, hijo de Dios, y está escrito en el libro de la vida que está allá en el paraíso. Quizás haya alguna persona que se haya alejado de Dios, porque ella no se congrega,
ya no lee la palabra, ya no ora, no siente nada, pero necesita la salvación. Por eso hemos anunciado a Jesucristo, para que sea el poder del Espíritu Santo que lo traiga de nuevo a los pies de Jesucristo. Y esa persona, yo voy a hacer una oración de restauración. Sí, usted puede volverse. Bien, si esa persona está decidida, acérquese y cierre los ojos. Y diga, sí, Señor Jesús, dígalo. Hoy me acerco a su presencia. Permítame, Señor, pedirle perdón. Quiero volverme a ti. Quiero restaurar mi vida espiritual contigo, Señor. Quiero volver a ser tu hijo. Y quiero anunciar después a Jesucristo como Salvador. Y a un Cristo que murió en la cruz y resucitó. Señor, quiero volver a ser su hijo, tomarme de su mano, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si esa persona hizo esta oración, congréguese, ayude, lea la Biblia, renuncie, confiese sus pecados y vuelva a Cristo. Nosotros acá en la iglesia vamos a orar por esta palabra, vamos a dar gracias y vamos a orar por los enfermos, por aquellos que están necesitados y no saben que necesitan a Dios. Y hoy hemos anunciado a Jesucristo, así que vamos a orar por eso. Vamos a dar gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, invocamos el nombre. Toda la gloria, toda la honra es para usted. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra que usted ha traído para todos nosotros, que sigamos anunciando a Jesucristo y a Jesucristo crucificado y resucitado. Padre, oramos por los enfermos, por aquellos que están postrados, los que están en coma, los que tuvieron accidentes de los niños, por los inocentes, por los niños, por los bebés, los que están partiendo de esta tierra, los que están naciendo, Padre, los que se están formando en el nombre de Jesús. Sea mano poderosa, Dios mío, del único Dios que vive por los siglos de los siglos. Señor, dejamos todo en tus manos preciosas, desde ahora y para siempre. La gloria es para Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, para aquellos que están conectados, el domingo que viene a las 19 estaremos predicando nuevamente. Lo invito a que se conecten nuevamente. Y si Cristo no ha venido, estaremos con ustedes. Dios los bendiga. Amén. Amén.